La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Esto es Voces en la Periferia y hoy el tema es espectacular. Se llama El ser humano en el límite, cine, arte desde la filosofía y las humanidades. Nuestro invitado, Roberto Escayón Way, que es coordinador de comunicaciones en términos de Community Manager de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda. Roberto Escayón, bienvenido y muchas gracias. Hola, profe, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, esta es una belleza, ¿no? Fue sobre la hora, pero lo logramos. Lo logramos. Este es un podcast de película. Entonces, Roberto, la pregunta sería, ¿el cinearte uno como experiencia para hacer pedagogía, qué nos enseña? La primera pregunta, fuera de programa, pero súper importante. Sí, el cinearte yo creo que puede intimidar a más de uno cuando se habla de cinearte como si tuviera exigencias para observarlo, pero creo que al ser una forma de arte, valga la redundancia, nos ayuda a detenernos, a contemplar y a generar todo ese tipo de preguntas que como seres humanos siempre estamos dispuestos a contestar desde nuestro interior. Maravilloso. Roberto, 4 películas de las cuales vamos a hablar hoy porque siempre estamos hablando del límite o el hombre en su límite, ¿no? Sí. La primera pregunta es Tangerines o Tangerines, en español ibérico Tangerines, vamos. Ese Tangerines o Tangerines, ¿cuál es digamos, el tema de esa película, el argumento? Porque nos enseña muchas cosas. Sí, bueno, esta es una película que transcurre en un conflicto en el Cáucaso. Acá hay un hombre ya de cierta edad que pese al conflicto y a la brutalidad de la guerra decide permanecer en su hogar, llevando la cotidianidad como siempre lo ha hecho. Y pues parte de este programa es no hacer spoilers para que todos ustedes puedan ver las películas, pero bajo una serie de sucesos terminan llegando 2 soldados enemigos a su casa y la acción que rompe la brutalidad de la guerra es la hospitalidad. La hospitalidad en lo humano, o sea, si son 2 enemigos, políticamente hablando, 2 enemigos están enfrentados en guerra, ¿dónde queda el hombre en esa película? O sea, la humanidad. Porque hay una cosa muy particular. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con un ser humano, pero nunca puedes olvidarte que ese ser humano es un ser humano. ¿Qué nos enseña esta película al respecto? Correcto. Vuelve al hogar, a la hospitalidad, destruye esa barrera política y digamos lo que eran antes 2 enemigos, ahora son 2 seres humanos con toda la dignidad, compartiendo un techo, lo que encierra todo el calor de hogar, participar de ciertas actividades que solo van a transcurrir ahí y que el campo de batalla queda fuera precisamente del hogar. Porque hay una cosa que trayendo un poco desde la cultura universal, las guerras nos enseñan elementos muy contradictorios. Nos enseñan lo peor del hombre cuando el hombre se mata, pero en ocasiones nos enseñan lo mejor del hombre cuando el hombre se reconoce, no como enemigo, sino como persona. Y eso pues evidentemente no es lo que quisiéramos, o sea, nadie quiere guerras y nadie quiere enfrentamientos. Ojalá que el diálogo prevalezca siempre, que la democracia, donde muchas voces puedan intervenir y puedan compartir lo que cada uno piensa, pues nunca muera y que no haya violencia en general. Bueno, tangerines, como dirían en España, vamos, para poner un poquito de humor. Esa lección que nos da a nosotros desde la hospitalidad como humanistas, como filósofos, ¿qué podemos decir? Y tú que eres un fotógrafo, un hombre de imagen. Bueno, yo creo que la hospitalidad es lo que a veces mucha gente evita porque invita precisamente a abrir nuestra interioridad, nuestra privacidad, pero que siempre ha estado recompensada precisamente por el ser humano, porque es ahí cuando invitamos al otro que nos vemos enriquecidos y dejamos ese aislamiento que a veces permea esta vida moderna. Y acá se nos corona una campanita que suena como un round de voceo, no la voy a quitar.
con el perdón de todos, pero sonó como un round de boxeo. Era la campanita de la pelea, ¿no? Bueno, hay una cosa muy bella y es la identidad humana está por encima de la identidad política. Correcto. Que eso es una belleza. Y cuando tú hablas de hospitalidad y estás hablando de lo cotidiano, es alimentarte, ver tender una cama, ver entrar al baño a la gente y salir del baño. Colaborar en todas las tareas del hogar. Eso es muy importante. Que es lo que propone esta película, y es que los enemigos también tienen que cumplir las reglas del dueño de la casa. Espectacular eso. Y qué buen daño a la casa. Porque está en guerra, le toca asumir a la gente, pero ellos, a pesar de que están en guerra, tienen que vivir la cotidianidad como si no estuvieran en guerra. Sí, él comienza como la víctima, como la víctima de la guerra, y termina siendo el que pone el orden. Espectacular. Siguiente película, un clásico, El séptimo sello, La muerte y el hambre de sentido. Caray, El séptimo sello. Muy apocalíptica, ¿no? Sí, una película de Bergman, una película sueca, donde vemos a un caballero medieval regresar de las cruzadas y se enfrenta con una Europa devastada por la peste. Acá vuelvo a no hacer spoilers porque quiero que la vean. Se enfrenta con la muerte en un partido de ajedrez. Y entonces esto lleva a que el caballero recorra una serie de estadios con unos diálogos con la muerte que aparece, que le propone este partido de ajedrez. Y aquí este caballero se ve enfrentado a una serie de dudas que no solo representa al caballero de las cruzadas, representa al ser humano de todos los tiempos que se ve enfrentado a desconocer lo que va a suceder. Y acá hay cuatro elementos espectaculares que ha preparado Roberto, y es, miren, una belleza. Primera categoría, angustia existencial. Segunda categoría, finitud. Tercera categoría, fe como búsqueda. Y cuarta categoría es la pregunta por una vida buena, ¿no? Bajo la sombra de la muerte. Entonces, fíjate acá, miremos esos cuatro elementos importantísimos. Angustia existencial, eso está espectacular. ¿Qué le pasa a ese caballero cuando está delante de la muerte? Bueno, el caballero al principio yo creo que adopta una postura a la defensiva, ¿no? Yo creo que es algo que todos adoptamos ante la angustia existencial, que es un tema que creo que nos enfrenta mucho el día de hoy. Y en un mundo rodeado primero, de guerra, segundo, de peste, tercero, pues la incertidumbre, que es, yo creo que algo que confronta al ser humano de una manera brutal y lo lleva o por el camino de la desesperación, por el camino de la fe y por esa búsqueda de sentido. Se nos olvida ver a los humanistas, a los filósofos, que nuestra vida tiene fin. Esa finitud cara a cara con la muerte. Esta mañana contestaba yo en un chat, me preguntaron, bueno, ¿y la muerte tal? Y yo les dije, no, la muerte no avisa. La muerte nunca avisa, la muerte llega y te lleva. No es que te está anunciando, no, tú puedes estar enfermo, pues que la muerte llega en el momento en que ella llega. Puedes tener X enfermedad, no, la muerte llega ahí. No es, la enfermedad te anuncia que te vas a morir, pero la muerte no te dice, llegó por ti y se fue. La finitud, filosóficamente hablando, desde la perspectiva de la película. ¿Cómo entiende la finitud ese caballero medieval? Bueno, yo creo que al ver la muerte queda más que todo es cuestionado de... Imagínate un hombre que ha sobrevivido a la guerra, un hombre que ha sobrevivido a la peste, lo que tú decías. Nadie se muere la víspera, y cuando se ve enfrentado a que va a morir, pues el caballero decide jugársela en este partido de ajedrez que genera una tensión a lo largo de la película con los otros personajes que lo acompañan. Pero vuelvo y digo, como tú lo nombrabas ahorita, nadie espera morir, menos cuando uno tiene esa certeza de haber sobrevivido a tantas situaciones que creo que muchos las hemos sobrevivido de una u otra forma. Sí, claro. Hay una frase de una persona que yo quiero mucho que me dice es que morirse es un plan hartísimo. Esa es una frase maravillosa. O sea, uno tiene que vivir lo más que pueda porque morirse efectivamente sí es un plan hartísimo cuando uno está con la cabeza buena. Sí. El otro tema es la fe como búsqueda. Una cosa que hay que anotar es que fe es un valor. Es un principio que viene del latín fides, pero fides quiere decir certeza. O sea, la traducción de fides es certeza. Entonces, esa fe como búsqueda, ¿qué nos regala este gran caballero? Bueno, al ser un caballero que regresa precisamente de las cruzadas, de haber estado luchando en este sentido por el cristianismo, pues yo creo que cree cumplida su misión aquí en la tierra, pero pues después de haber sorteado, vuelvo y digo, todo ese tipo de dificultades, la vida sigue, es decir, la guerra pasó. Y ahora está el regreso a una
tierra a su casa, pero ya no es la misma casa que dejó cuando se fue a la cruzada. Espectacular. Y la pregunta de la vida buena. Es que la vida buena no es la vida de tener muchas cosas. No, la vida buena es tener el disfrute de lo básico y de ahí hacia adelante. Pero la vida buena sí es salud. Primero la salud, el amor, el dinero, como quieran, el orden lo que quieran ustedes, pero sin salud no hay nada. Sin amor hay muchas menos cosas y sin dinero y con amor y con salud uno termina consiguiendo el dinero. Eso se los aseguro. Pero, ¿qué sería la vida buena en esta película? Bueno, la vida buena, sin hacer ningún tipo de spoiler, porque respeto mucho al que no la ha visto y está por disfrutarla. Yo creo que la vida buena es disfrutar el instante, pero no solo el instante, digamos, como el instante que disfruta el animal. Yo creo que el instante con la certeza de conocer un camino de fe, como lo nombrabas ahorita, y de saber que es este momento preciso el que yo tengo que aprovechar, porque el pasado ya fue, el presente no lo conozco, pero con el día de hoy yo construyo ese presente, ese futuro al que... Siguiente película, un peliculón, París, Texas. París, Texas súper peliculón. Es una película que recuerdo muchísimo porque me impactó demasiado la primera vez que la vi. Esta es una coproducción de varios países, está metido Francia, Estados Unidos, Alemania, y pues muestra, digamos que la fragmentación primero. La ruptura. La ruptura, un sujeto que aparece en un desierto. Y de ahí pues empieza una serie de desarrollos de reconstrucción tal vez en el eje narrativo de la memoria, de asumir errores y de ir recorriendo todo un paisaje de manera que va conectando con momentos muy claves. Y acá hay 4 categorías que tú también quieres, digamos, analizar, que serían memoria, vínculo, responsabilidad y capacidad de narrar lo vivido. En el fondo a todo nos pasa. Y sobre todo cuando nos suceden cosas en la vida que son paradigmáticas, que marcan el comienzo o el final de etapas existenciales. Sí. Ese tema de memoria, ¿cómo se ve en esta película? Bueno, yo creo que la película muestra que nadie puede planear su vida. Yo creo que todos estamos sujetos al azar y tenemos que lidiar con eso sin eximir nuestras responsabilidades y también aceptar cuando la culpa aparece, cuando tenemos que lidiar con ella y reparar. Yo creo que es algo muy bonito que muestra la película. Una cuestión bella son los vínculos. Cuando uno está en un desierto, se rompen los vínculos. Pero ¿dónde quedan los vínculos a pesar de estar en un desierto? Bueno, los vínculos quedan en la memoria. La memoria siempre va a acompañar al hombre y el desierto, como lo estabas diciendo, es un lugar abierto, inhóspito, pero queda la memoria. Así esté fragmentada, por fragmentada que esté, siempre va a estar ligada a los buenos recuerdos, a los malos y a esa capacidad de tender puentes entre esos, porque tratamos de separarlos por lo normal, lo malo por acá, lo bueno por allá. Pero yo creo que cuando se tienden los puentes entre esos dos polos, se puede reconstruir mucha parte de nuestra memoria. La otra categoría es la responsabilidad. Uno ante quién responde cuando está en un desierto, ¿no? Eso es increíble. Sí, digamos que el desierto ha sido siempre un lugar de reflexión, de retiro, de mucha tensión espiritual a lo largo de la historia en distintas religiones, filósofos. Creo que ha sido ese lugar de confrontación con el yo. Entonces, esa responsabilidad creo que empieza con uno mismo, con saber que soy yo el principal ente que ha causado cosas buenas y cosas malas. Espectacular. Y la última categoría es cómo narrar lo vivido. Hay una cosa que es increíble, es que cuando uno tiene algún evento de verdad difícil, todas las personas quieren o queremos contar lo que nos pasó. Sí. En esa película, ¿cómo se refleja esa realidad que es una realidad humana y que es una realidad completamente universal? Bueno, creo que esa parte es muy importante, que este hombre después está con su hijo. Y creo que esa continuidad de un padre a un hijo es un legado muy especial para lo que tú estás mencionando. Es creo muy que lindo. esa transmisión tal vez
no tanto de la antorcha, pero esa compañía de una figura de su padre con su hijo, recorriendo un paisaje tan Y árido. acá un mensaje de voz a la Es muy periferia. chévere. Miren, ahorita hay una cosa muy, muy especial que debemos tratar de impulsar, padres e hijos, hablar, preguntar cómo le fue, cómo ha estado, acariciar con los ojos a esa persona que vive con uno, sea su papá, sea su hijo, sea su mejor amigo, su hermana. Hombre, abrazar, ser afectuosos, ser interesados, porque es que ellos están prestados, nosotros estamos prestados en este planeta, nos vamos a morir indefectiblemente. Por eso el tema de la finitud en El Caballero era tan importante. Total. Y última película para cerrar este podcast, del señor Stanley Kubrick, maestro de maestros, y maestro en semiótica, maestro en manejo de cámara, manejo en producción, que es una película sobre el poder, que se llama Barry Lyndon. El poder de hoy, El poder y la ambición. la ambición, nos puede sepultar, ¿no es cierto? La ambición muestra cómo este personaje que arranca desde Irlanda con un deseo desmesurado de ascenso social en medio de guerras y una cantidad de reglas de clases, desea salir de la casa paterna y empezar su aventura pues en el mundo, pero sin muchos escrúpulos en la mayoría de las veces. Barry Lyndon muestra el deseo de la ambición, además que es una película espectacularmente elaborada por Kubrick, donde cada escena puede parecer una pintura. Acá el director se toma todo el tiempo, como bien saben los que han visto películas de Kubrick, para transmitir en cada escena una serie de mensajes que no están explícitos, sino que son implícitos. Entonces creo que esa misma fotografía y dirección de arte tan meticulosa de Kubrick va a ayudar mucho en la narración de este joven que decide salir al mundo, pero decide salir al mundo llevado por una ambición y que se lleva a más de una persona por encima. Porque acá hay preguntas como las clases sociales, como el tema doloroso, y uno lo ve en el poder también, que es permanente y tiene que ver con prestigio, tiene que ver con reconocimiento, pero también tiene que ver con la fragilidad moral de la gente del poder. Sí. Y es una cosa dolorosa, porque la fragilidad moral tiene que ver con la corrupción, con el engaño, con la mentira, que es humano, es universal, pero que habla muy mal del poder. Porque el poder exactamente es para poder, no para fregar. No digo la otra palabra, sale en verso, pero se la imaginan. ¿Sí? O sea, el poder no es para fregar, el poder es para poder. Y sobre todo el poder es para hacer, porque el poder es pasajero. O sea, mire, hasta Pericles se retiró, Montaigne se retiró, y los dos fueron estadistas de varias décadas. Pero no se quedaron ahí, porque el poder es para poder, y uno cuando se cansa, se va. No sigue haciendo nada. Se puede retirar, o sea, es que todo el mundo se pensiona, ¿no? Hasta el poder la gente se debe pensionar. Entonces, aquí la pregunta fuerte tiene que ver con, por ejemplo, ¿cuál sería la ética de una persona en el poder? Bueno, acá quiero abordarla también con otro concepto, que es como también la persona que llega al poder está envuelta, digamos, en un ecosistema social que castiga cierto tipo de debilidades y premia cierto tipo de actitudes. Entonces también esa persona que está en el poder tiene que actuar a veces de cierta forma para no ser castigado por ese ecosistema que lo rodea y que le puede costar la Pues cabeza. Claro. El tema de condición humana frente al momento histórico es muy interesante. ¿Cómo hacemos historia y condición humana ahí? Sí, pues acá en medio de las guerras, el protagonista logra salir adelante, pero también a un costo personal muy elevado, no tanto por el trauma de la guerra que en un momento lo marca, cuando pierde, digamos, a un capitán muy cercano a él, pero sí porque yo creo que ahí es cuando ya se desprende y decide que una vez que sobrevivió a la guerra está todo permitido para él y es capaz de ascender por todos los medios. El tema, por ejemplo, de apariencia, de realidad, de verdad, también se juega duro ahí, ¿no es cierto? Sí, pues yo creo que este personaje siempre quiso la reputación, siempre quiso ser alguien en la vida. Entonces, para él todo vale. Vuelvo digo, es un personaje complicado, su vida se vuelve un drama más adelante. Es importante no hacer spoilers, pero es una película que cualquiera que disfrute de una fotografía
muy, muy pulida y de todo ese retrato histórico de Irlanda, Inglaterra, la Europa. Lo va a disfrutar muchísimo. Cada encuadre es una pintura. También una crítica social muy grande del poder, ¿no? Total. Porque es que la idea es que yo pienso que Crítica del Poder está siendo una categoría que debe tener toda la trascendencia del mundo, pero tiene ninguna trascendencia. No me refiero a trascendencia de importancia o no, que siempre será importante. Trascendencia tiene que ver con cómo le mejoro yo la vida a las personas. Para eso es el poder. No para robar, no para engañar, no es cómo le mejoro la vida a las personas. Sí. Y el número tiene que ser cuánta gente come hoy, cuánta gente, o sea, ¿cómo hago para que eso pase? El poder para servir. Exacto, porque el poder es un servicio, ¿no? O sea, el poder es un servicio. Bueno, pregunta final. Lecciones de las 4 películas. Bueno, al parecer estas películas son 4 puntos cardinales que nos dirigen a lugares distintos, pero son un compás para la vida. Yo creo que nos enfrentan primero, como lo dijimos en Tangerines, con la brutalidad de la guerra, pero también con el regreso al hogar. En El Séptimo Sello, la realidad de todos, que es la muerte, pero cómo afrontarla y cómo vivir también con esa realidad. Paris, Texas, creo que nos recuerda lo que es tener nuestra memoria tal vez fragmentada, que pues no hay que llevarlo a un extremo, pero creo que todos la podemos tener fragmentada en cierto sentido, es humano. viciada, con ciertas cargas, nos echamos culpas, o nos creemos que hemos sido mejores en momentos, y pues reconstruir ese relato va a ser de gran ayuda al ver esta película. Y por último, Barry Lyndon, que nos recuerda que la ambición nos puede llevar a no tanto ascender, sino a descender moralmente. Espectacular. Bueno, Roberto Escayón, fotógrafo, artista. Pregunta fuera del programa. Hoy día hay posibilidades laborales para los humanistas en el escenario del audiovisual. ¿Qué recomendaciones para un filósofo, para un humanista que se está formando y que quiera llegar a ese escenario de trabajo? Bueno, yo creo que la imagen sigue siendo más fuerte que nunca. Tal vez han cambiado ciertas velocidades. Incluso yo, que estudié fotografía, no me tocó cuando estaba el celular. Pero, sin embargo, no lo veo como una herramienta negativa, sino positiva. Los medios han cambiado. Creo que se ha democratizado más ese acceso a la imagen y a la producción de contenido. Entonces, si uno se pone a ver el cine importante, tiene un background filosófico muy grande. Entonces, cualquiera que esté en estos asuntos de filosofía, humanidades, ya tiene ganado mucho terreno. Solo queda explorar el mundo técnico, también la teoría y, bueno, cosas de la imagen, pero ya con ese background filosófico. Es importante visitar galerías, revisar en la calle esculturas. Galerías, o sea, estar muy en el entorno de la imagen es galerías, clave. revisar películas. Vamos a dejar estas en la descripción. Y sí, es decir, una película va a terminar llevando a otra. Vamos a dejar a los directores para los que no los conocen, y para los que sí, pues también nos podrían dejar recomendaciones. Pero fíjense, detrás de una gran película hay mucha filosofía, hay un argumento que nos expresa una historia, que nos cuenta una manera de sentir y de ver el mundo en ese momento específico, y que se hace cine. Esto fue Voz en la Periferia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta siempre.